Buenas noches, hermanos. Pues vamos a continuar un poco con lo que de alguna manera pues estos domingos no hemos podido reunirnos y estaremos compartiendo, ¿no? Algunos videos. Algunas veces pues Dios nos pondrá otra cosa. Hasta ahorita pues es esto lo que algunas palabras específicas, alguna enseñanza específica que Dios nos ha mostrado. Yo sé que pues ahorita es como una cuestión de pues necesaria, hay veces poder compartir algo, pero yo también creo, hermano, que cada quien desde su casa, desde su hogar, puede estar leyendo la Biblia, Dios le puede estar hablando. No estamos diciendo que solamente a través de estos videos o algo Dios nos habla exclusivamente, ¿no? Yo creo que debemos de entender que cuando tenemos comunión con el Espíritu y leemos la palabra, Dios nos habla de diferentes maneras. Hoy, pues Dios puso esta palabra, compartirla con ustedes, que se encuentra en Filipenses capítulo número 1, versículo número 12, que dice de la siguiente manera: Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o sinceros, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo sea exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, hace unos días yo me planteaba algunas preguntas en base a esto, ¿no? Nosotros en ocasiones decimos frases y decimos frases que son, creo yo, que son verdaderas, son confiables y aparte que se encuentra un sustento en la palabra de Dios. Una de ellas, hermanos, es que Dios nunca pierde. Pareciera algo así como, pues difícil de entenderlo a simple vista, pero yo creo que en base a lo que leímos, hermano, en base a lo que vemos, Dios nunca pierde. Dios, hermano, nosotros hemos dicho, Dios siempre tiene el control de todo. Y esto es una prueba de eso. O sea, quiero platicarles un poquito lo que estaba sucediendo. En un momento dado, la situación del apóstol Pablo, ya predicando la palabra, ya extendiendo el reino de Dios, llega un momento, hermano, en que él es acusado de muchas cosas y todo eso, y él apela a ir a Roma. Obviamente en Roma ya había cristianos, ya había gente que había recibido al Señor y había un grupo de cristianos, por decirlo así. Él llega a Roma, pero su llegada fue algo que llamó la atención a la guardia del palacio, a los soldados, a la demás gente que ahí estaba. ¿Por qué? Porque realmente él no era un preso común y corriente, por decirlo así. Él no estaba ahí porque se había matado, se había sublevado o algo así. Él estaba ahí porque simple y sencillamente era un siervo de Cristo. Él era un predicador de la palabra de Dios y eso llamaba mucho la atención, que la gente se acercara. Quizás algunos preguntaban, oye, ¿por qué estás aquí? Yo creo que lo clásico, ¿no? En una cárcel, ¿por qué estás aquí?
Y Pablo yo creo que tenía la oportunidad de predicarles, de compartirles y decirles que realmente la motivación o el motivo concretamente por el cual él estaba ahí, era porque realmente estaba él sirviendo a Dios, estaba sirviendo a Jesucristo, y eso les llamó la atención a mucha gente. Pero resulta que cuando él llega a Roma, él se da cuenta de un fenómeno, y yo creo que aquí nosotros podemos ver la madurez del apóstol Pablo en todo sentido. Primero, que él sabía, desde un principio, él lo menciona. En el primer versículo que leímos, hermanos, dice, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. O sea, Pablo siempre tenía una perspectiva muy... No es que fuera una persona positiva nada más, o que dijéramos, ay, pues es un hombre que todo lo ve con ojos de positivismo, no, sino que Pablo podía darse cuenta en su espíritu que las cosas, aunque parecieran malas, él siempre encontraba no lo que él podía obtener, no lo que podía o la ventaja que podía obtener algunos, sino que el evangelio seguía adelante, que el evangelio se avanzaba. Eso es importante porque él en la cárcel se pudo dar cuenta que ahí pudo predicar, pero también se dio cuenta de un fenómeno, ¿no? Que había hermanos dentro de la comunidad ahí en Roma que empezaron, al ver la situación, pues se armaron igualmente de valor, y empezaron igualmente a predicar la palabra de Dios. Esto es un hecho, pues, digno de mencionar. ¿Por qué? Porque quizás la misma situación que ellos estaban, más bien que estaba viendo Pablo, a hoy ellos la querían ver, la querían experimentar, como una cuestión de que sabían que aún les podía costar la vida o entrar en cárcel, pero ellos sabían que podían hacer las cosas para el Señor. Dice aquí en el versículo número 13, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Una de las razones por las cuales simple y sencillamente él estaba en prisión era por causa de Cristo. Esto nosotros podemos decir algo, ¿no? Con base a esto y con base a muchos otros versículos de la Biblia, que nadie va a la cárcel, que nadie le pasa a un hijo de Dios. Estamos hablando de hijos de Dios, que nadie pasa por ciertas situaciones si Dios no lo permite, y que todo tiene un plan y todo tiene un propósito. Es decir, que nosotros en ocasiones decimos, quizás esto no, quizás esto sí, a lo mejor no me conviene esto, pero que en Cristo todo lo que nosotros pasamos o padecemos en un momento dado es con un propósito. Ahora, hay padecimientos que son por causa de hacer las cosas mal, por causa de ser negligentes, por causa de ser desobedientes. Pero aquí estamos hablando de un hombre que está encadenado por causa de Cristo. Él sabía, él entendía eso. Y dice, y gracias a mis cadenas ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Quiere decir que hizo como un efecto espiritual muy hermoso. De repente la iglesia, a lo mejor un poco con temor, porque aquí lo menciona, a lo mejor con un poco de angustia, de preocupación, al ver a Pablo que estaba ahí para dar su vida en defensa del evangelio. Yo creo que ellos se armaron de valor. Ellos dijeron, no, ¿cómo es posible que nosotros podamos, o no es posible que nosotros dejemos solo a Pablo en esto? Vamos a predicar la palabra. Y ellos empezaron a hablar la palabra, a predicar. Yo creo que en base a todo esto, porque está relacionado. Pablo en la cárcel, por causa de Cristo, dando testimonio a los guardias, a los soldados, a gente que a lo mejor era muy difícil predicarle, a los demás que están ahí. Los demás pudieron haber sido los demás presos, los demás que estaban ahí, gente, y la iglesia como un efecto espiritual, porque yo aquí puedo ver que el asunto espiritual, la vida espiritual de Pablo pudo traer ese entusiasmo en los demás cristianos. Se han atrevido, dice, a anunciar la palabra de Dios. Dice, pero aquí menciona algo Pablo, que ahí es cuando yo quiero hablar de la perspectiva que él tenía.
porque dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Y aquí es cuando yo creo que Pablo se enteró de dos grupos que surgieron dentro de todo esto. Grupos que, el primer grupo es un grupo que empezaron a predicar la palabra por envidia o rivalidad. Hoy nosotros podemos decir que a lo largo de los años han surgido muchos grupos por envidia o por rivalidad. Es decir, a lo mejor gente que estaba en una iglesia, algún momento dado sintió que no la valoraban, sintió envidia de los demás y dijo, yo voy a hacer mi propia iglesia. O la rivalidad, que es muy famosa, ¿no? Yo puedo predicar, yo puedo predicar, yo puedo predicar. Y esto surgió realmente en ese entonces. En ese entonces surgió un grupo de personas que estaban haciendo las cosas por rivalidad. Es decir, querían como decir, bueno, no nada más Pablo puede, no nada más el apóstol Pablo puede predicar, nosotros también podemos. Y empiezan a predicar. Dice la palabra de Dios que hay algunos que lo hacían con buenas intenciones, hay una gente sincera, y esto es lo que nosotros siempre hemos dicho, ¿no? La iglesia siempre tiene que estar llena de gente sincera, gente con buen espíritu, gente con buenas intenciones. ¿Por qué? Porque eso lo prueba Dios. Ahora, dice, estos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio. Es decir, a los que estamos hablando, de esa gente sincera, de esa gente que estaba haciendo las cosas correctas, dice Pablo que lo hacían por amor, pues ellos sabían que lo que había sido puesto, Pablo, que Dios lo había puesto para la defensa del evangelio, por consiguiente ellos tenían que hacer las cosas de la misma manera, no para quedar bien con nadie, sino por amor a Cristo, por amor al Señor. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de verdad de compartirle a alguien y decir, bueno, te quiero compartir del evangelio, te quiero hablar de la palabra, no lo tenemos que hacer desde la base de decir, pues yo también puedo, o pues ya es una persona que pues va a estar conmigo. No, sino que creo que lo tenemos que hacer por amor. Porque Pablo estaba puesto por defensa del evangelio y entonces tenía que haber ese mismo sentir en todos. Dice que aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros. Ahora, son esos dos grupos, quienes lo hacían correctamente, quienes lo hacían por amor, sabiendo que Pablo estaba puesto en la defensa del evangelio y ellos también estaban contribuyendo a eso. Pero había gente que ya lo estaba haciendo con una motivación equivocada, por envidia, porque decían, pues sí es el apóstol, pero pues también nosotros podemos predicar, podemos hacer las cosas, podemos tener nuestro grupo. Aunque no se menciona aquí, pero yo creo que cuando habla de eso se puede pensar en que muy probablemente ellos estaban pensando en hacer algo para ellos, para su beneficio, para sus ambiciones personales, como aquí se dice, y no por motivos puros. Pero dice algo, dice, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Entonces yo creo que de alguna manera pensaban que iba a ocasionar a Pablo una angustia esto. Una angustia que, pues lejos de pasar por eso, lejos de pensar en eso, yo creo que Pablo aprendió, hermano, a que la angustia, las malas intenciones de las personas y todo eso estaba en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque estaban los que estaban haciendo las cosas correctamente e incorrectamente, pero Pablo sabía que ambos, Dios tenía el control de todas las cosas. ¿Por qué tenía el control? Porque simple y sencillamente dice Pablo en el versículo número 18, ¿qué importa? O sea, no es que está diciendo, bueno, que prediquen con motivos equivocados, pues ya, ni modo, ¿no? Sino que Pablo yo creo que podía darse cuenta de algo más que en ocasiones no vemos, ¿no? Que algo que en ocasiones no vemos. Es como si a lo mejor nos toca en algún momento dado estar en la fila no sé, ahorita de los bancos que están muy saturados, más que saturados, hacen mucha fila, muy largas, y de repente tú ves que alguien se mete, ¿no? En la fila, o que llegan con el amigo y, oye, pues dame permiso de meterlo. Tú a leguas dices, pues eso es injusto, eso está mal, pero se lo dejas a Dios, tú dices, Dios, pues tú sabes. Y muy en el fondo, hermanos, sabemos que hay veces ese tipo de cosas no es que las deje uno pasar por pasar, sino que uno ve más adelante,
que a fin de cuentas nuestra justicia está en Dios, que nuestra recompensa está en el Señor y que Dios siempre tiene el control de las cosas. Y yo recuerdo que hace unos días precisamente yo estaba en el banco y así estaba haciendo la gente. Yo dije, Señor, yo tenía poco tiempo para poder hacer la operación que tenía que hacer en el banco y todo eso, pero dije, Señor, tú eres el que tienes el control de las cosas. Y en eso me di cuenta que de alguna manera, hermano, la gente empezó a pasar mucho más rápido cuando realmente iba muy lento. Y yo digo, bueno, Señor, si tú pudiste agilizar la fila a pesar de que había gente que no estaba haciendo las cosas bien, Señor, pues eres tú. Y es así donde nosotros podemos ver las cosas, como en un momento dado el apóstol Pablo puede darse cuenta de algo más. Él no solamente está viendo que la gente está haciendo las cosas equivocadamente, sino que él ve más allá, quizás está viendo el resultado. Quizás está viendo el resultado, está viendo lo que conlleva más allá. Y él se da cuenta de algo. Al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos o sinceros, se predica a Cristo. ¿Cuál era realmente o cuál es por lo cual nosotros hemos estado orando últimamente? Señor, que el corazón de la gente se vuelva a ti. Señor, que el corazón de las autoridades se vuelva a ti. Señor, que la gente se vuelva a ti. Y es precisamente cuando nosotros nos damos cuenta que quizás esta situación, hermano, y nosotros lo tenemos que ver con esa seguridad, Dios la va a tornar en algo bueno. Dios la va a tornar en algo positivo. Dios la va a tornar en algo que solamente Él sabe el por qué hace las cosas y vamos a ver los resultados más adelante. ¿Qué estoy diciendo? Pues que si hoy podemos hablar de muchas cosas que se están gestando, que se están hablando, que se están pensando que se pueden hacer, pero yo creo que siempre la intención de Dios y siempre la motivación de Dios, recuerdo aquellas palabras cuando decía que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hermano, en estos tiempos surge lo mismo. En aquel entonces Pablo decía, ¿y qué problema hay si Cristo es predicado? O sea, el fin de todo es que Cristo sea conocido, Cristo sea predicado. Quizás las motivaciones de estas personas a lo mejor iban a terminar mal o no sé, pero Cristo es predicado, Cristo iba a ser predicado en medio de esas situaciones de adversidad o situaciones de intereses personales, Cristo iba a ser predicado. Y me llama la atención, hermano, porque hay un equilibrio muy hermoso del apóstol Pablo. Por eso me alegro y es más, me seguiré alegrando. No se le ve a Pablo como una angustia, como una tristeza en un momento dado decir, híjole, bueno, están predicando y no lo están haciendo bien, sino él sabe que de algún modo Dios todo eso lo iba a tornar en que la gente conociera de Cristo genuinamente. Por eso dice, me alegro. Dice, por eso me alegro, y es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Es decir, que a fin de cuentas, hermano, Pablo tenía la seguridad de algo, que él estaba puesto ahí en la defensa del Evangelio y que Dios no le iba a avergonzar. Y que todo esto, a fin de cuentas, iba a resultar para que él fuera liberado y para que él siguiera haciendo la obra del Evangelio. Pero aquí vemos entonces dos resultados importantes. El primero es que Cristo fuera predicado y el segundo es que Pablo fuera liberado. ¿Para qué, hermano? Pues para que él siguiera anunciando la verdad del Evangelio. Hoy por eso nosotros nos atrevemos a decir siempre, hermano, siempre que nosotros veamos situaciones que aparentemente son adversas, Dios no pierde. A lo mejor nosotros podemos decir, caray, se me salió de control, caray, a lo mejor ya no tengo control aquí y allá, pero Dios sigue teniendo el control. Pablo sabía que a pesar de que estaba él en la cárcel, Dios seguía teniendo el control. Pablo sabía que a pesar de que había gente que estaba predicando el Evangelio de una manera equivocada, Dios tenía el control. El control no lo pierde Dios, el control siempre lo tiene el Señor. El control es algo que no lo pierde el Señor aun cuando se vivan caos, se vivan situaciones difíciles. Ahora, quiero ir terminando con esto porque es muy importante que nosotros sigamos orando. Desde donde estemos, de donde estamos, hermano, en casa, acostumbrarnos a orar en casa y con nuestra familia. No es necesario que estemos, ¿verdad? Que digamos, pues tengo que hacerlo. No, en nuestra casa podemos hacerlo.
es orar por esto. Señor, todo lo vas a cambiar, va a redundar para bien. O sea, porque el Señor sigue teniendo el control y nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando pase toda esta situación va a haber un bien de todo esto. Va a haber algo provechoso, va a haber algo que simple y sencillamente nosotros vamos a ver resultados de todo esto porque es una cuestión que está en la palabra y Dios nos muestra en su palabra su carácter, su esencia, su forma de ser, que Dios no pierde el control, que Dios tiene todo bajo control. Y entonces nosotros podemos saber y podremos ver que será un tiempo, hermanos, donde podemos aún predicar si nosotros nos lo proponemos en esta situación. Decir, bueno, está difícil la situación y puedo empezar a predicarle a mi familia. Hay casos de hermanos que ahorita están con su familia, que han caminado algunos kilómetros y han llegado a predicarle a su familia. ¿Qué quiero decir, hermano? Que Dios siempre se vale de muchas cosas como para decir, ahora es el tiempo. Estos primeros cristianos ahí en Roma, los de los que nos habla Pablo, que tenían una buena intención, hermanos, dijeron, hoy es el momento. Aunque esté difícil la situación, aunque tengan encarcelado al apóstol Pablo, nosotros podemos hablar la palabra. Y ellos se armaron de valor, hermano, y predicaron. Quiera Dios, hermano, que en este tiempo nosotros también tengamos ese valor, ese atrevimiento de, no sé, por medio de WhatsApp, por medio de mensajes, por medio personalmente con los vecinos, con algún familiar que tengamos cerca a hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque esa es una situación que podemos aprovechar para hablar del Señor. Y pasado esto, hermano, nos vamos a dar cuenta que Dios va a seguir haciendo cosas poderosas, porque Dios no pierde. Ese es el mensaje que yo veo. Aquí Pablo encarcelado y todo, pareciera las cosas adversas, Pablo sabía que Dios no perdía. ¿Por qué, hermano? Porque él sabía que siempre Cristo es predicado, hermano, y esa es la finalidad de todo. Que en estos tiempos vamos a ver cosas que nos van a sorprender mucho, ¿Por qué? Porque pues vamos a ver, hermanos, resultados muy, muy hermosos. Le hemos estado pidiendo a Dios, Señor, cambia el corazón de la gente, es que se vuelva a ti. Y yo creo que en un momento dado Dios hará que el corazón de la gente con toda esta situación que están padeciendo, que están viendo, sean sensibles al Señor y les podamos hablar y puedan decir a la gente, sí es cierto, hoy más que nunca necesitamos a Dios. Los tiempos son difíciles, pero sabemos que es un tiempo que Dios todavía nos regala para seguir predicando. No sé, esos primeros cristianos han de haber dicho, no hay otra oportunidad más hermosa que esta. Y que nosotros aprovechemos la oportunidad de Dios, hermano, para seguir hablando su palabra, porque el resultado siempre será para el bien del evangelio, para la extensión del reino de Dios. Siempre habrá, hermano, un resultado favorable, porque Dios tiene el control, porque Dios puede hacer las cosas de una manera sobrenatural y poderosa. Ese es el mensaje, hermano. Leamos la palabra, sigamos orando a Dios y sigamos compartiendo el mensaje de Jesucristo. Así como hay veces mandamos mensajes para esto, lo otro, también hablemos de Cristo. A lo mejor la gente dirá, oye, yo no quiero, y alguno dirá, yo sí quiero, pero aprovechemos toda oportunidad de hablar de Cristo, porque vienen tiempos, hermano, donde ciertamente se complicará más la situación, pero la palabra de Dios a mí me dice que siempre hay que aprovechar las oportunidades para hablar de Cristo, porque siempre Dios traerá resultados de todo esto. Dios tiene el control y Dios siempre se glorificará en medio de todo esto. Así es de que yo les invito a que hagamos una oración así como estamos. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios, gracias, Padre, gracias. ¿Cuántas veces hemos orado en la iglesia? ¿Cuántas veces hemos orado en nuestras casas? Señor, que tú vuelvas el corazón de la gente hacia ti. Como aquellos tiempos cuando, Señor, antes de que tú vinieras, Señor Jesús, que enviaste a Juan el Bautista y dice tu palabra que el corazón de esa gente se volvió a ti, se arrepintió y se arrepentía y tan es así que se bautizaba. Señor, hoy es el tiempo que tú quieres que mucha gente del corazón de esas personas se vuelva a ti. Pero creo que tenemos que aprovechar este tiempo para seguir hablando. Tú nunca pierdes. Señor, yo puedo ver en tu palabra que tú nunca pierdes, que tú nunca pierdes el control, que tú tienes el control de todas las cosas y lo que tú estás haciendo, Señor, es llamar la atención del ser humano para que se vuelva a ti y para que nosotros como iglesia hablemos de Cristo Jesús. Es un tiempo tan hermoso, Señor, que no podemos desaprovechar. Que quizás, Señor, es difícil estar en casa y todo eso, pero ahí en medio de todo eso, Señor, tengamos la oportunidad de hacer algo para tu reino. Señor, sabiendo que siempre los resultados serán favorables para ti.
Yo puedo imaginarme que estos primeros cristianos vieron los resultados tan hermosos, tan palpables. Pablo pudo ver que allí en la misma cárcel él pudo predicar, algunas personas se entregaron a Cristo. Señor, y tan hermoso que es todo esto. Y él nunca vio como algo trágico el ir a la cárcel, a Roma y estar encarcelado o estar padeciendo. Siempre él vio el resultado. ¿Qué resultados iba a traer con todo esto? Y hoy nosotros te pedimos, Señor, que nos muestres los resultados que traerá todo esto, porque sabemos que lo habrá. Sabemos que habrá un resultado glorioso, Señor, no solo en Huatusco, sino en todo el mundo. Señor, que la gente se volverá a ti. Y a fin de cuentas, como decía el apóstol Pablo, a fin de cuentas, sea que lo prediquen con buenas o malas intenciones, Cristo sea predicado en todo el mundo. Esa es nuestra oración, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios. Amén. Saludos.